Muy buenas a todos y bienvenidos a Bajo Palio. Una semana más, una quincena más. Nos ponemos en este caso a disposición de los oyentes de Canal Sur para que conozcan la actualidad de la Semana Santa de Málaga, una actualidad que viene marcada sin duda alguna por una próxima bendición de una imagen en la ciudad que sustituirá a otra, en este caso en la Hermandad de Humildad y Paciencia, también por unas salidas extraordinarias que pronto podremos disfrutar en la calle y también por algunos movimientos y algunos rumores que empiezan a llegar en torno a ese pregón de la Semana Santa y empieza a moverse un asunto que quizá ponga el punto e inicio del curso cofrade en lo psicológico. Esto es Bajo Palio, como decía, que tenemos algo importante y es que pueden escucharlo en cualquier momento a través de la web de Canal Sur Radio, en el capítulo de los podcasts y también en diferentes plataformas como por ejemplo en Spotify. Así que pueden ir conduciendo tranquilamente con el Apple CarPlay y escuchar Bajo Palio. Por supuesto tenemos con nosotros a Paco Ruiz, que se encarga de absolutamente todo para que suene como una maravilla, y tenemos con nosotros a Tadeo Fures, que en unos instantes le vamos a dar el saludo. Esto es Bajo Palio. Tadeo Fures, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, por si hay algún madrugador, que hay gente que se levanta por la mañana. Tenemos un amigo, Alejandro García Torres, que siempre me escribe y está por la mañana trabajando con el coche y dice, me pongo los podcasts para escucharos. Bueno, los saludamos a él y al hijo, que seguro que también es oyente. Seguro que ella mismo nos entiende. Escuchaba y leía en Twitter hace unos instantes, Tadeo, una noticia de última hora, en este caso de Dolores del Puente, que anunciaba un nuevo acompañamiento musical en la corporación. Hay una banda nueva en la ciudad, una banda de música que se presentaba hace muy poco, creo que era en San Juan o en Los Mártires. San Juan. En San Juan, ¿no? Uh-huh. Que era la banda de música Santa Cecilia, un nombre además conocido por todos y conocido también en La Esperanza por esa vinculación antigua que tenía en la corporación. Nueva banda para Dolores del Puente, la banda de La Esperanza, ¿dónde queda? Pues la banda de La Esperanza ahora mismo queda libre. Ahí, queda libre, ¿no? Bueno, sí, como siempre hay alguna hermandad que pregunta, que está interesada por ella, pero bueno, pues en principio ahora mismo el lunes santo queda libre. Otra cosa será que igual cuando nos estén escuchando ya hay anunciado otro contrato, que esto tiene la actualidad de los podcasts, a veces nos deja un poco así de aquella manera, pero bueno, en principio pues tiene esa libertad de contrato para el lunes santo, lo cual también pues intentará buscar el mejor contrato que pueda tener para ese día. Hablaba hace unos instantes y apuntaba a ese inicio cofrade que muchas veces comienza cuando uh-huh. acaba el verano uh-huh. y también comienza cuando se empiezan a anunciar el pregonero y el pintor. Hace unas 2 o 3 semanas anunciaba una opinión José Cretario en el ABC de Sevilla donde hablaba de esa posibilidad de que fuese Carlos Herrera. Desconocemos el dato, ha habido diferentes entrevistas que se le ha hecho el presidente de la agrupación, Pablo Atencia, y la verdad es que no ha ahondado mucho en ese tema. Bueno, ¿Qué esperas o qué crees que debemos esperar de este pregón de este año? ¿Qué te imaginas? Pues mira, para la vuelta al cole es lo que dice. Hace falta saber ya el pregonero, que de un tiempo a esta parte se ha sabido con bastante a principio de curso, tanto el pregonero como el cartelista, lo cual nos hace poner un poco los pies en el horizonte de la Semana Santa del 2023.
Cuando estamos grabando precisamente ahora mismo este programa, nosotros en la Hermandad de la Esperanza ya hemos abierto la solicitud para nazarenos para el año 2023, algo que se hace ordinariamente y se hace todos los años, ¿no? ¿Qué espero? Pues como siempre espero a que sea un pintor de relevancia, que entienda el cartel con un gusto y con un idioma cofrade, ya que, bueno, podríamos hablar si es necesario a día de hoy un cartel o no y otras tantas cuestiones acerca del debate del cartel y del pregonero. Igualmente también esa figura que igual está un poco desactualizada, ¿no?, hacia quién, o sobre todo en idioma de publicidad, ¿no? ¿Es necesario un pregón? ¿No es necesario? Ahí daría mucho para debatir también, pero dentro de, para no ponerlo en duda y seguir con esa tradición, ¿qué espero de un pregonero o pregonera para esta Semana Santa de 2023? Pues yo creo que me falta alguien que sea cofrade, pero cofrade de verdad, de los cercanos, de los de un día a día, de los que involucrados en junta de gobierno, con un tipo de perfil así de cofrade, yo creo que no estaría mal. Hemos buscado en algunas ocasiones a políticos, a gente, digamos, con cierta relevancia en los medios, pero bueno, yo pienso que ese perfil de persona, sobre todo que sepa comunicar también, es necesario, ¿no? Es necesario, y yo creo que con cierta frecuencia, más que otro tipo de perfil de pregonero. Para mí un pregonero que cumplía perfectamente ese perfil, por supuesto, era Fali de las Peñas. Pues yo quiero o espero algo así. ¿Tienes algún nombre sin cartera que tú digas, aunque sean deseos imposibles? Bueno, siempre suenan nombres que han estado dando vuelta por un lado y por otro, pero concretamente ahora un nombre y apellido no lo tengo. Por aquello un poco de la superstición, puedo tener mi quiniela particular, pero que no debería de hacerla pública para que... ¿Por qué? Porque no se cumple, porque es lo típico que suena un nombre, sale mañana y Pablo Atencia puede pensar, pues esto que están diciendo en Bajo Palio que ha dicho Tadeo, no sé, ese no. Ese no. Pues fíjate, iba a ser, pero ahora no. Entonces prefiero ser discreto en eso. Muy bien, me parece que la discreción siempre es una virtud, y ahora lo que vamos a hacer es directamente conectar con el hermano mayor de la sentencia, un buen amigo de esta casa y un buen amigo en lo personal, como es José María Romero. José María, Chema, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Chema, ya que estamos hablando Tadeo y yo, que te está escuchando también, por supuesto, ¿tú tienes algún candidato a pregonero que te guste a ti, que tú tengas en mente, aunque sea histórico, da igual, una persona que tú digas, esta persona tiene que ser pregonero? Bueno, mis expectativas de pregonero, pues la verdad, soy un poco como dice Tadeo, prefiero guardármelas para mí, no hacer pronósticos. Que se lo guardáis todo, ¿no? Esto no tira. Pero francamente creo, sí estoy muy de acuerdo en el perfil que ha dicho Tadeo. Creo que tiene que ser algo propio, algo nuestro, alguien que conozca el mundo cofrade pues desde el interior y no desde fuera. En fin, es verdad que últimamente pues nos han dado ese perfil y a lo mejor pues quisiéramos más que fueran de ese tipo de cofrades, como fue Fali o como fue Cari, pues son ejemplos de cofrades implicados y que conocen el mundo cofrade a la perfección. En ese sentido estoy de acuerdo con Tadeo. Bueno, pues ya tenemos ahí esa quiniela. Tadeo 0 nombres, Chema Romero 0 nombres, así que si seguimos así podemos llegar al pleno absoluto de candidatos, pero me parece bien que tengáis esa virtud. Bueno, Chema, permíteme primero que te llame Chema en la radio, pero es el nombre al que estoy acostumbrado. ¿Cómo van las cosas por la sentencia? Pues bien, retomando el curso cofrade y, bueno, iniciando, mejor dicho, el curso cofrade. Y nada, de hecho, ahora mismo me acabo de salir de la Junta de Gobierno para atenderos. Qué bien. Tenemos la primera Junta de Gobierno del curso y, bueno,
pero en fin, un ratito para los amigos de Canal Sur. Además, una amistad esta de Canal Sur que hay que retomar, porque es verdad, hace poco hablábamos, Chema, y llevamos mucho tiempo sin hablar con gente de la sentencia, aunque es cierto que la salida de esta hermandad en la radio lo hacemos todo el año con muchísimo cariño y es algo clave siempre. Iniciamos ahora octubre con el mes del Rosario, es el mes clave para vuestra hermandad, ¿no? Un mes clave, el mes dedicado al Rosario, que como todo el mundo sabe es nuestra titular mariana, y bueno, pues empezamos el mes con el tríduo, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4, lunes, martes y miércoles, a las 8 de la tarde en la parroquia de Santiago, y el día 7, festividad de Nuestra Señora del Rosario, pues celebraremos la función principal y la festividad de la Virgen, pues también a las 8 de la tarde, viernes 7 de octubre, a las 8 de la tarde en la parroquia de Santiago. Todos los días, media hora antes, pues el rezo del Rosario. Sí. Además, tendremos pues alguna convivencia con los hombres del trono de la Virgen, que siempre celebramos en octubre, y el final, como siempre, se cierra el mes del Rosario con el Rosario de la Aurora el domingo, creo que es 30 de octubre, domingo 30 de octubre a las 8 menos cuarto de la mañana. Es obligado preguntaros por los avances patrimoniales que en vuestro caso además están siendo pues duraderos en el calendario, vamos a llamarlo así, con dificultades, con quiebros, con cambios de ruta, vamos a decirlo de esa manera. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el Gran Proyecto del Trono? Bueno, pues el Gran Proyecto del Trono en casi todos los aspectos se haya muy avanzado. Lo que la parte de ebanistería o carpintería, que el espléndido trabajo que ha hecho Paco López, pues eso está finalizado. La talla de Manuel Toledano, de Manolo, pues está prácticamente finalizada también, y Verdugo ya está también dorando pesas. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, el único problema que hemos tenido es con la imaginería. Se le ha encargado de imaginería a un nuevo escultor, Álvaro Abrines, pues alguien de reconocido prestigio y calidad, que va a ser el encargado de terminar la imaginería. Y con nuestra idea además también que haga el grupo, porque siempre hemos querido que la persona, el artista que haga la imaginería sea también el autor del grupo, para darle una coherencia a todo el conjunto. ¿Cómo habéis resuelto, si se puede saber evidentemente, las cuestiones contractuales con el anterior artista? Bueno, simplemente el contrato llegó a su fin, tenía una fecha de finalización, no se cumplieron las expectativas y simplemente, pues, sin más, se ha decidido optar por otro artista para que termine o más bien empiece el trabajo de imaginería. Es verdad que son situaciones complejas, Tadeo, y tú lo sabes bien, cuando se encargan proyectos y a veces no acaban como uno desea, ¿no? Aunque sea el resultado bueno. Yo no quisiera verme en la misma situación de Chema, porque me parece además una decisión valiente de afrontar la realidad y el problema y, como se dice, cortar por lo sano, ¿no? Los tiempos son los tiempos y... Los tiempos son los tiempos, porque además no es porque decir, bueno, hombre, ¿qué hay que esperar? Y ustedes que esperar, la cofradía puede esperar, pues la cofradía va a estar aquí, esperemos toda la vida, ¿no? Pero esperar cuando hay hermanos protectores que están pagando, que están ilusionados, todo un cabildo de hermanos ilusionados con un proyecto. Los primeros ilusionados con que el proyecto lo hubiera hecho José María Ruiz Montes somos nosotros, que se lo encargamos a él con toda la ilusión del mundo. Es decir, nos vemos obligados por las circunstancias de este cambio, porque el proyecto no se puede eternizar en el tiempo, porque es que el trono va avanzando, el trono se va haciendo, es que todo el resto, como acabo de decir, está en marcha, y no podemos tener toda esa maravilla arrumbada en un rincón esperando a que se termine la ingeniería. Entonces no me vale quien dice, bueno, pues si hay que esperar 10 años, pues no, mire usted, que no se puede esperar 10 años con un trono totalmente montado en un rincón. Es que somos los primeros que nos ha resultado desagradable y bastante frustrante en todos estos años, que bueno, que son años que la hermandad ha perdido y podíamos estar en otro punto ahora mismo. Claro. Pero nada más. Yo no voy a utilizar ningún calificativo ni nada, simplemente estoy exponiendo unos hechos, cada uno a partir de aquí
que juzgue como según le vea. Habrá gente que piense de una manera, gente que piense de otro, pero yo a quien hago caso es al Cabildo de Hermanos, que de forma unánime respaldó esta decisión de mi permanente. Chema, hablando de ese cambio, que finalmente será un cambio general cuando veamos esa nueva impronta del misterio del Señor de la Sentencia en la calle, ¿irá acompañado también de alguna modificación en el estilo musical? ¿En el estilo musical? En el acompañamiento, en el tipo de banda. Pero bueno, Gonzalo, media Málaga preguntando por el cambio musical del Trono del Señor, y ahora que se ha hecho, así que ahora ya no sé si te estás refiriendo que una banda de cornetes y tambores. No, estoy refiriéndome en general. Si vosotros tenéis el contrato que tengáis con la banda, el futuro, eso se va a quedar Nuestra definido. idea ahora mismo es seguir con agrupación musical. Descubrimos que podíamos ir bien con agrupación musical. Quizás el miedo que teníamos de no saber si íbamos a andar, si íbamos a no poder ir, pero bueno, hemos descubierto que vamos bien y de momento nuestra idea se va a definir como musical, de momento. Verá, a mí me queda el tiempo que me queda y cuando llegue otra persona, pues a lo mejor decir otra cosa. Pero ahora mismo, pues la idea es continuar y la idea ahora mismo es seguir y continuar para el año que viene con la agrupación musical de Jodas. Por cierto, has hablado del tiempo que me queda. Sabemos que en los hermanos mayores ese tiempo puede ser, se puede estirar un poquito menos. ¿Cuál es tu futuro o tu proyecto en mente? Bueno, de momento prefiero no hablar de eso, básicamente porque una de las cosas que tengo que hablar ahora es la Junta de Gobierno y no me parece muy ético hablarlo antes que en la radio que con mi hermano de la Junta. No lo sé, no estaría bonito. Bueno, pero pronto entonces a lo mejor tenemos novedades, ¿no? Al respecto. Entonces, de cualquiera de las maneras, estos son temas que muchas veces no dependen de uno. Esto depende básicamente del obispado. Entonces, es decir, que yo sí puedo decir que, claro, hemos tenido unos retrasos inesperados con el proyecto y que a esta Junta, también te digo, eso sí, no tengo problema de decirlo, que a esta Junta le gustaría culminar este proyecto, que ya que nos dejen o no nos dejen, pues bueno, eso no está en nuestras manos. Bueno, pues leyendo entre líneas, esperemos que sea fácil para vosotros este camino y que culminéis este mandato, sea cuando sea, pues con la gran celebración de presentar a todos los hermanos y presentar en la calle el próximo Martes Santo este conjunto tan extraordinario. Chema, muchísimas gracias por atender a Canal Sur, por atender a Bajo Palio y que sepa que esta es tu casa y la de todos los hermanos de la Sentencia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Escuchas Bajo Palio en Canal Sur Podcast.
Hablábamos hace unos instantes con el hermano mayor de la sentencia, con Chema Romero. Es verdad, Tadeo, que resulta complejo muchas veces como responsable y el equipo que gobierna las cofradías atender las demandas de los artistas y en algún lugar, de alguna manera, acompañarlos en un calendario que no siempre define el que contrata, ¿no? Bueno, normalmente estas cosas se ponen por escrito a la hora de hacer una obra y sobre todo una obra de tanta importancia. Y obviamente puedes tener una paciencia, una horquilla, pero bueno, llega un momento en el que, como bien ha expresado Chema, pues los tiempos han ido pasando y ellos ya quizás mentalmente podrían haber estado en otros proyectos y se han quedado un poco anclados en ese proyecto del trono del señor de la sentencia, así que razonable y bueno, los contratos a veces están para cumplirlos y también llega un momento para resolverlos y que cada uno tire por un lado y tampoco pasa nada, solamente que siempre hay un perjudicado y en este caso sobre todo públicamente la hermandad. ¿Cuándo se le va a poder preguntar a la Junta de Gobierno de la Esperanza por el nuevo manto de la Esperanza? Pues en breve. Por cómo va la cosa. Yo supongo que a lo largo del mes que viene incluso puede haber cabildo general, ¿no? Estamos todavía en duda un poco con algunos plazos y demás, pero en breve será un poco, al menos por unos días, porque es verdad que las noticias últimamente corren muy rápido, ¿no? Sí. Son monotemas 3 días y después acaban. Desaparecen. Así que en breve tendremos esos 2-3 días de monotema de Manto de la Esperanza. Sea como fuere, habrá una hoja de ruta, supongo. Imaginemos, ¿no?, que en el mes de octubre se empieza a plantear. ¿Cuándo verá el malagueño, aproximadamente, en cuántos años verá el malagueño el nuevo manto de la Esperanza? No creo que sea en menos de 4 o 5 años. En menos de 4 o 5 años. Claro, no creo, es decir que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que ponerse a dieta, correr en cinta y esas cosas, ¿eh, Gonzalo? Hay unas cintas muy buenas ahora mismo. En cualquier caso, es verdad que es uno de los temas de los que se venía hablando en este ámbito cofrade últimamente, como también se venía hablando ya de manera más cercana, en este caso en la agenda, a una cita muy importante que vamos a tener este fin de semana y que nos lo va a trasladar su hermano mayor, el hermano mayor de la Cofradía de la Misericordia. Agustín, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Canal Sur a Bajo Palio. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, este fin de semana sin duda alguna será un momento muy especial para los hermanos de la Archicofradía, de la Cofradía de la Misericordia y sobre todo a los devotos de la Virgen del Gran Poder, porque lo vamos a tener en la calle, una salida extraordinaria, ¿verdad? Sí, efectivamente, es como el culmen de todos los actos que hemos venido desarrollando por la celebración del centenario de la unificación de las 3 cofradías. La cita será este sábado, pero sabemos que en el mismo día se trasladará la imagen, ¿no? Desde el Perchel. Sí, ¿cuál es, digamos, un poco la hoja de ruta para ese día? A las 10 de la mañana salva de la iglesia en Rosario de la Aurora, con el trono pequeño, con el trono de traslado, camino de la catedral, donde llegaremos a las 12:30 aproximadamente, y a la 1 tenemos la misa estacional presidida por el señor obispo y celebrada con la comunidad claretiana, que son los curas que están aquí en el Carmen, que el director espiritual es el que nos corresponde, ¿no? Una vez la misa, pues con el trono pequeño seguimos hasta Estudiantes y allí ya estará el trono grande y bueno, la pasaremos en torno a la Virgen al trono grande, la entronizaremos allí y a las 8 de la tarde de este sábado pues saldrá en procesión triunfal. Agustín, se ha comentado, soy Tadeo, se ha comentado un poco, ha sorprendido el itinerario. Pues quizás un poco por lo largo, que aparentemente sobre el plano parece. No es mucho más largo que Jueves Santo, ¿eh? Claro, pero vamos, el itinerario ha ido en función de 2 cosas. Una, porque nos parecía interesante pasar, ya que estábamos tan cerquita, pasar por calle Madre de Dios, que es el lugar donde existe todavía la casa de una familia de la cofradía, la familia Olmo, que, pues en el año 31 fueron los que cogieron a la Virgen, se la llevaron de la iglesia, la llevaron allí, a esa casa de Madre de Dios, y allí estuvo hasta el 39, y así se salvó la Virgen. Por eso la Virgen nuestra es original, un anónimo del siglo XVIII, ¿no? Entonces nos pareció interesante ese guiño a esa familia. De hecho se le va a hacer un pequeño homenaje
en ese día. Por un lado. Y por otro lado también ha estado en función de la demanda. Hemos tenido tanta demanda que nos hemos visto obligados a hacer dos turnos de hombres de tono. Claro, para hacer 2 turnos tienes que hacer algo más o menos equitativo y entonces pues el itinerario que ahora mismo tenemos, ¿no? Agustín, ¿y sobre qué hora es la hora prevista de recogida? Bueno, la oficial a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, es decir, Sí, cuando Agustín apunta como oficial quiere decir que no va a llegar a esa hora, no, pero vamos. En una salida extraordinaria ya se sabe, ¿no? Y que no nos asusta en ninguna cofradía por detrás, que no estamos sometidos a ningún tipo de horario. Pues bueno, hay también muchos actos, pequeños actos previstos, como petalada, como canto, en fin, como... Y todo eso, pues claro, quiera que no va repasando. Agustín, y aprovechando que estás con nosotros en Canal Sur, en Bajo Palio, ¿cómo está la hermandad en general, la cofradía? ¿En qué sentido? En todos, en cómo se encuentra, proyectos Muy futuros. Muy bien. La verdad que estamos trabajando, seguimos trabajando en la misma línea que nos marcamos hace 4 años en el primer mandato. Nos hemos marcado el segundo en esa misma línea. Y bueno, haciendo cositas, trabajando y por el bien de la hermandad y por el bien de los titulares, ¿no? Los sagrados titulares. Y los cofrades, los hermanos, pues encantados, vamos, muy ilusionados. Agustín, hay una situación que en los últimos años en Málaga se viene hablando al respecto de la deriva que tomaba el barrio del Perchel. Y muchas veces las hermandades son almas de esos barrios y además termómetro perfecto para medir la situación en la que se encuentra el entorno. Vosotros que además estáis y conocéis el día a día del Perchel y después de todas las polémicas estos últimos tiempos con los edificios, desde la hermandad, ¿vosotros cómo visualizáis toda esta situación? Bueno, el Perchel, la verdad que es un barrio que se ha encargado urbanísticamente y ya queda poco del Perchel o casi nada, ¿no? Pero bueno, lo que se ha hecho nuevo, pues se han adaptado bien al barrio. El barrio es un barrio muy vivo, un barrio que tiene mucha vida y la verdad que con respecto a la cofradía, pues se presta muy bien a ser partícipe de esta cofradía junto con la hermandad la archicofradía de Gloria del Carmen, ¿no? Entonces, vamos, nosotros tenemos una buena sintonía. Y como última pregunta, y vuelvo un poco atrás al tema de la extraordinaria, Agustín, ¿hay vamos a ver algo distinto en esa procesión? ¿O se va a mantener la Virgen en su corte clásico del Jueves Santo? No, queremos darle un giro en cuanto a su estética, porque pensamos que debe ser así, ya que es una extraordinaria. Además de varias cosas que lleva por primera vez, como por ejemplo el coro litúrgico de la cofradía ha tenido a bien regalarle una media luna que la estrenará este sábado. Llevaremos por primera vez, no digo por primera vez porque a lo mejor antiguamente, que supongo que cuando estaba en la época más de moda, pues es posible que llevara, pero desde que yo tengo uso de razón nunca lo he conocido. Las flores de cera en la candelería y bueno, y llevará también una estética, seguirá la línea propia suya de plata, pero una estética nueva o distinta en cuanto al traje, a las sayas de la Virgen. Uh-huh. Bueno. Pues la verdad es que son unos apuntes que sin duda alguna llaman a que todos los cofrades estemos. Intuimos además que en esta noche de martes estaréis de traslado de trono a estudiantes, así que son unas noches que seguro recordaréis siempre con muchísimo cariño. Agustín Soler, hermano mayor de la Cofradía de la Misericordia, muchísimas gracias por atender a Bajo Palio, Canal Sur, y por supuesto muchísima suerte para este fin de semana, para este sábado. Faltaría más. Muchas gracias a vosotros por acogernos y por dar difusión a esto que con tanto cariño trabajamos. Un abrazo y mucha suerte, Agustín. Muchas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Escuchas Bajo Palio en Canal Sur Podcast con Gonzalo León.
Tadeo, es verdad eso que tú apuntabas, y es que en redes sociales pues se comentaba eso, esta extraordinaria en cuanto al tiempo que iba a estar en la calle. También es cierto que, claro, si tienen alta demanda de hombres de trono, pues necesitarán tiempo para que estén una mijita, ¿no? Un tiempo suficiente en la calle, ¿no? Pero fíjate que es algo curioso. Hay que pagar las cosas. Y hay que pagar las cosas también, por supuesto, que eso nadie lo regala, o casi nadie lo regala. De todas formas, Gonzalo, que no quiero que se me olvide una cosa. Hay una pandemia en Málaga últimamente, una nueva pandemia, que es la de las medias lunas. Están apareciendo medias lunas por todos lados. Tú sabes que yo soy de tierras musulmanas y demás, de tierras árabes, y estoy viendo más medias lunas que en mezquita que hay en cualquier ciudad palestina. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es un aditamento, un complemento, un atributo de que de un tiempo a esta parte se está sumando a las dolorosas, a las titulares de las cofradías de Málaga, algo que no estaba muy visto, que quizás se dejaban un poco para vírgenes de gloria, pero bueno, está introduciéndose en muchas hermandades. Hemos visto... la Reina de los Cielos hace una semana la ha pedido prestar, pero bueno, a lo mejor pasado mañana encarga una, ya que la ha usado, ¿entiendes? Hay varias por ahí. Fue ahí Consuelo, creo que también, la Virgen de la Caridad, la Trinidad hace unos años también, la Virgen de Consolación y Lágrimas. Podemos hacer un listado y saldrían muchas medias lunas. Muchas, ya creo que lunas completas. Podríamos acabar antes con las que no tienen media luna, como las coronaciones, ¿no? Algo así. Sí, es cierto que es verdad que parece ser que es una moda, y habría que saber exactamente a qué responde, como también habría que empezar a analizar, Tadeo, y se está empezando a comentar una creciente inmersión de perfiles falsos en redes sociales que en el mundo cofrade no estábamos tan acostumbrados. Igual que en otros mundos dentro de la sociedad sí los empezábamos a ver, en Málaga están creciendo numerosos perfiles que no siempre mueven al público, o sí lo hacen, y vosotros lo percibís en el día a día, a lo mejor, por ejemplo, en tu caso, en la cofradía, cuando analizáis las redes sociales y empezáis a ver esas corrientes que antes no existían, o todavía no. Bueno, yo creo que las redes sociales hay que mirarlas entendiendo a las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo de ejemplo que no veo a Florentino Pérez preocupado cuando hablan o critican al Real Madrid por tal y cual, que me imagino que las menciones tienen que ser horrorosas. Y tú que te dedicas a eso, yo no sé ni cómo se gestiona eso. Pero por un lado, pues, bueno, hay que escucharlo, pero realmente al final quien tiene la voz y voto y el timón del mando de la hermandad es el Cabildo General del Mano, y quien tenga alguna cuestión es el lugar y el foro apropiado para hacerlo. Si no, son siempre críticas que a veces pueden tener razón y te pueden servir para orientar y el rumbo de tu hermandad, pero hay también otras, sobre todo esas que se hacen con acritud y desde perfiles anónimos, que hay que hacerle bien poco caso a ese tipo de actitud y de crítica que normalmente son destructivas, nunca constructivas. Hoy precisamente venía y se alzaba una polémica en redes sociales al respecto de la retirada al culto, el del Señor de Humildad y Paciencia, que sabemos que pronto se restituirá. Y hablando con algunos de los hermanos de la cofradía, empezaban a decir, oye, si es que nosotros hemos informado a nuestros hermanos, hemos informado públicamente. A los que tienen que informar. Hemos hecho todo, y sin embargo... seguramente en la vida irreal de las redes sociales creadas por perfiles anónimos, seguramente ese perfil de persona, incluso con nombre y apellido, que hayan hecho cierta crítica, no saben ni dónde está la iglesia donde están, ni creo que sean devotos al menos del roce de ir con cierta frecuencia a ver la imagen, por lo cual, ¿qué más le da? Es un tema curioso, y yo creo que algún día deberíamos analizar cómo esas, no sé si llega a denominarse fake news, están empezando pues un tema para hincharse, se notaría. Están empezando a afectar al día a día. Vamos a hacer una pausa y en breve volvemos con los últimos invitados en Bajo Palio. El podcast de Bajo Palio, Canal Sur Podcast. Y Tadeo, sin duda, uno de
de los hitos de este curso cofrade y seguramente de esos momentos que pasarán a la historia será la bendición de la nueva talla del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia. Sobre todo paciencia. Paciencia de su hermano mayor de Ruiz Montes, ¿verdad? Ahora parece que sí, sí, ¿no? Ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que sí, esa frase que se dice, ¿no? Bueno, vamos a hablar directamente con Antonio Ríos. Antonio, hermano mayor de Humildad y Paciencia, buenas tardes, bienvenido a Bajo Palio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablaba Tadeo de esa paciencia que forma parte del nombre del Señor, pero también paciencia la vuestra para afrontar un proyecto que ha sido complejo llevar a cabo, ¿verdad? Pero con un final muy feliz, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ha sido un proceso bastante largo, ha sido bastante trabajoso, pero bueno, al final, cuando ves al Señor, pues todo se perdona, todo se cura. Sin entrar en este momento a hablar pues de ese gran caminar desde el día en el que decidíais y aprobabais Junta de Gobierno, pues entiendo que el proyecto, hablabais con José María, hasta estos días, sobre todo hasta el día 1 de septiembre en el que se comunicaba oficialmente esa ceremonia de bendición, pues habrán pasado muchos momentos complejos, pero lo que queremos saber ahora es qué es lo que tenemos en el futuro más cercano, cuál es el calendario que nos espera. Bueno, pues la Junta de Gobierno aprobó en la noche de ayer el programa de actos y de cultos que en base a la bendición del Señor tendremos los hermanos podrán conocer a la imagen del Señor los días previos a la ceremonia del pontifical de bendición, como entendemos que debe ser. A posteriori se celebrará la bendición y luego tendremos una veneración de fieles para que la gente pueda pues conocer, y por supuesto pues todo aquel cofrade que se quiera acercar. A posteriori también tendremos un concierto de la banda de cornetas y tambores, tendremos una misa de acción de gracias, bueno, de cornetas y tambores creo que no hace falta que lo diga, pero bueno, de Nuestra Señora del Carmen, que son nuestros hermanos de honor. Se estrenará una marcha del ya desaparecido Sergio Larriñaga Soler, el Larry, famoso en Cádiz, y una marcha que está ahí en el tintero antes de la pandemia, y bueno, y entre otras muchas cosas pues tendremos también alguna que otra misa de acción de gracias en la parroquia, y esperamos una gran afluencia de hermanos, de cofrades y de vecinos del barrio. Don Jesús será quien oficie, ¿no? Ese acto de bendición, ¿no? El obispo de la diócesis. Sí, efectivamente, nuestro pastor, el señor obispo, será el que bendiga la imagen del Señor. Uh-huh. Y en este caso, José María Ruiz Montes también participará de alguna manera. ¿Habrá algún tipo de explicación, de discurso al respecto de la ejecución de la talla? ¿Cómo podrá conocer el cofrade y sobre todo el hermano de Humildad de Paciencia el desarrollo de la creación? Bueno, la hermandad ha creado un boletín extraordinario que se está ejecutando en imprenta con una cantidad de plumas magníficas de la ciudad, entre las que se encuentra aquí el amigo Tadeo, que está por ahí también, me consta. Y bueno, la verdad que ahí se explican muchas cosas, se va a conocer muchísimos detalles. Y en cuanto a lo que viene siendo la participación del escultor en la ceremonia, pues sinceramente todavía no nos tenemos que sentar, no hemos hablado aún. ¿El señor dónde se encuentra ahora mismo? El señor se encuentra en el convento de las Carmelitas. Nuestras hermanas del convento de San José lo tienen allí custodiado desde el pasado día 12 de junio. La Junta de Gobierno, o en este caso la electa, ¿no? Estábamos ya porque fue ya que prácticamente casi en funciones, decidía pues que era el mejor sitio el mejor enclave, el más idóneo para custodiar al Señor, que ella dentro en el claustro, un sitio magnífico, ¿no? De paz, de espiritualidad, en fin. Sí. ¿Y qué estáis recibiendo? Que entiendo que además será pues conversaciones muy privadas y con pocas personas. ¿Qué estáis recibiendo por parte de las hermanas? ¿Qué sensaciones os transmiten de tener esa compañía tan especial? Bueno, pues ellas están locas, la verdad. Ellas están locas con detenerle, y a veces pues tenemos una serie de condiciones cerradas de inicio. Eran pues, por ejemplo, que yo tenía que visitar al Señor cada aproximadamente unos 20 días para ver qué tal el tema del calor que hace en Málaga, la imagen terminada, con el tema de, en fin, ya sabemos, ¿no? De la temperatura, de la madera, de los óleos, y bueno, cada vez que voy echo un ratito allí con ellas, y es rara la vez que cuando voy pues no me encuentro alguna pues allí sentadita allí al lado de él, a lo mejor
ya pues rezándole su rosario, en fin. Ujú. Tiene aquello un cariz especial. Pues un cariz especial, Antonio, que yo creo que es compartido con alguien que dota de alma a la madera, y en este caso lo tenemos al teléfono, que es a José María Ruiz Montes. José María, buenas noches, bienvenido a Bajo Palio. Buenas noches. Buenas Eh, noches a todos. te están escuchando por un lado Antonio Río, el hermano mayor de la corporación, y por otro lado nuestro querido amigo Sí. Tadeo Fures, compañero y miembro de Bajo Palio. Muy José buenas. María, ¿cómo ha sido la creación de esta nueva talla del Señor, de la humilde paciencia? Pues como todas las creaciones, una lucha interna desde el principio hasta su terminación, pero en esta imagen del Señor de la humilde paciencia pues ha sido muy especial por todas las circunstancias que conlleva esta obra, por la dificultad intrínseca que lleva el Cristo, por la posición, por la importancia del cambio de imagen, la responsabilidad, y luego pues todas las circunstancias también que han rodeado la evolución de la obra por temas de salud y demás, ¿no?, que hemos tenido. Y bueno, pues la verdad que hemos llegado a la conclusión, y bueno, después de todos los avatares de gloria y sufrimiento, pues hemos llegado al final, y bueno, la verdad que sí, contento con el resultado, y bueno, ya esperando a que Málaga lo pueda ver. Lo veremos, si Dios quiere, ya dentro de pocos días, pocas semanas, pero nos gustaría, y que además eso quedará grabado para siempre, en voz de quien lo ha tallado, ¿cómo es el Señor? Pues en palabras de quien la ha creado, más bien he sido, digamos, como una mera herramienta del que está arriba, simplemente, nada más, te puedo decir. Y a veces pues hay que despojarse de muchas cuestiones personales, de egos y de circunstancias mejor, no técnicas, porque la técnica va apegada, digamos, a la parte espiritual, pero sí que es verdad que cuando llega el momento que te despegas de ti mismo, sin cuestiones, digamos, como te he comentado, ¿no?, de tu nombre, ni de cuestiones, digamos, que va más allá de lo espiritual, pues cuando conectas con eso, yo creo que la imagen va a transmitir mucho, sobre todo cuando te pongan en un cierto punto a observarla, a querer buscarla, yo creo que vas a transmitir, y eso es lo que he intentado, en despojarme de todo lo que te he comentado, para que cuando el espectador, la persona que lo busque a orar y buscar al Señor, pues intente buscar un cobijo donde tenga establezca, digamos, una conversación con él, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se busca en la imaginería, en la escultura sacra, en la imaginería, y bueno, esperemos que deseo, ¿no?, que la gente pues encuentre lo que yo he querido buscar, ¿no? Y bueno, a ver, con los años, como yo digo, ¿no?, en las obras, digamos, después cuando va pasando los años, es cuando ya va cogiendo su peso y demás, ¿no? Y bueno, esperemos que eso, que dentro del seno de la hermandad y de allí del barrio, que la acepten lo mejor que pueda, entiendo todas las circunstancias que han rodeado a un paso muy importante, valiente, que bueno, tiene ciertas controversias, ¿no?, porque lógicamente tratamos son imágenes que vengo también a puntualizar, ¿no?, que hoy en día parece que todo nunca se ha hecho, digamos, un cambio de imagen, incluso en la capital, ¿no? Y sin ir más lejos, ¿no?, pues imágenes como hermandades como la Hermandad de las Penas, o otras cofradías, pues han hecho, digamos, cambios en poco tiempo, ¿no?, por citarte alguna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que el paso ha sido, digamos, valiente, y la decisión, digamos, de los hermanos en su momento, pues ya supongo que ya ha comentado Antonio, ¿no?, se hizo en ese momento, y bueno, y adelanta cometiendo el proyecto y con ilusión, con mucha responsabilidad, como he dicho, y bueno, ya te digo, el resultado está ahí, y ya estoy esperando a que toda Málaga lo pueda ver. José María, en alguna ocasión te he escuchado de aquello de que aprendías en cada imagen, en cada obra que hacías, ¿no? No sé si tienes ya alguna conclusión de qué has aprendido cuando has tallado esta imagen del Cristo de la humildad y paciencia. Pues te puedo decir que ha sido el todo, el adentrarme más aún en lo esencial, lo que una imagen religiosa cómo debe de funcionar,
Y en esta, sobre todo la parte espiritual y técnica también, porque van sumando una tras de otra, ¿no? Pero la parte más difícil es eso, ¿no? Buscar el despojarte, lo que he citado antes, ¿no? El despojarte de ti mismo y buscar esa parte difícil que tiene una obra escultórica, que no es como tal, sino como sencillamente es una obra escultórica, sino es una obra escultórica, pero además tiene ese aliciente espiritual, ¿no? Que es lo más difícil que se puede plasmar en una imagen, ¿no? Que puede defenderte esa parte divina. Y yo creo que hasta la misma imagen, la misma vocación, es la que he aprendido más con ella, ¿no? Es decir, bueno, pues con humildad, seguir trabajando, seguir profundizando en el misterio de la pasión del Señor y en su sacrificio. Y la verdad que este proyecto pues ha conllevado pues en sentarte, en llevar un proyecto muy potente, y luego también superar ciertas cuestiones pues que han llevado de fuerza mayor para poder superarla, ¿no? Y bueno, me va a marcar un antes y un después, y desde aquí pues agradecer desde el principio a todo el apoyo que he sentido desde su hermano mayor y la gente que ha estado más cercana a este proyecto, y bueno, y desde el principio pues la confianza, ¿no? Lógicamente, ¿no? Desde el principio del proyecto. Y bueno, los que hemos seguido durante este tiempo la trayectoria de la hechura, nos llegan que hay muchos detalles que hablan, ¿no? Ya no solamente en el conjunto, sino en detalles, ¿no? ¿Qué detalles son los que podemos describir, algunas de las curiosidades o detalles que tiene la imagen? Bueno, la imagen, como ya conocéis, ¿no? Digamos, el público no conocéis el proyecto, está sentado sobre el risco, ¿no? Un risco del monte que simula el detalle, digamos, del monte. O sea, está comprimido en medio del gran monte, ¿no? Pero comprimido en un espacio prácticamente reducido. Y está sentado sobre un Gólgota, como yo digo, Gólgota malagueño, ¿no? Porque está sobre unas lascas de piedra de pizarra, tan autóctona que es del sitio. Y bueno, en un futuro, si Dios quiere, pues llevará toda la continuación de ese monte, donde está sentado el Señor, continuará con el efecto de las demás figuras del grupo escultórico, ¿no? Y bueno, eso pues, de lo que conlleva la imagen ya lo veréis, ¿no? Bueno, la imagen, lo que te he dicho, es para sentarte y contemplarla desde un punto de vista un poco bajo, para poder mirarte, poder tener un diálogo con ella, y pues esa imagen que está desplomada, ya agotada, pero con las fortalezas de la dignidad, ¿no? Que conlleva una imagen como tal, ¿no? Y eso yo creo que son detalles que después lo vayáis apreciando, sobre todo las texturas, las calidades de cada elemento, de lo que es la piel, el cabello, los paños, la soga, todo eso tiene su tratamiento individual, ¿no? Está tratado de tal manera que de sensación de cada materia, ¿no? Y se distingan de por sí entre ellas, ¿no? Y la verdad que, bueno, ya veréis la simbología que conlleva cada gesto, cada elemento que va a llevar, que en un principio, bueno, se hará un pequeño pues, memoria descriptiva de la obra. Pero bueno, la misma obra yo creo que habla por sí sola, pero no tanto se hará una memoria descriptiva de todo lo que han sido los materiales, simbología y lectura de la misma. Hablaba y firmaba hace ya unos años un columnista de Semana Santa en Andalucía, y decía que todavía se debatía si cambiar o no lo mediocre cuando Martínez Montañés todavía vivía, porque hacía alusión directa y clara a José María Ruiz Montes, comparándolo, bueno, pues hablaba incluso de ese crucificado de la misericordia. En fin, es un legado el que José María está dejando a cuentagotas de un nivel altísimo. Pero me gustaría, en este caso, Antonio Ríos, el hermano mayor, ¿cómo es trabajar con Ruiz Montes? Sabemos que seguro que tiene que ser muy complejo, pero ¿en qué te has enriquecido de esta vivencia? Bueno, José María, creo que no hace falta, como tú bien lo comentas, es un hombre especial. Yo desde el minuto cero que le conocí me di cuenta de que estaba tocado por la varita, como se suele decir. Es cierto que sería mentir que nuestra relación, pues como un matrimonio, ha tenido sus altibajos, ha tenido sus momentos mejores, sus momentos peores, él lo sabe, yo lo sé,
pero bueno, siempre creo que ha primado el respeto, creo que siempre hemos tenido una buena forma, jamás en la vida se han perdido la forma entre él y yo, y bueno, es verdad que ha habido momentos complicados, momentos difíciles, la hermandad se ha visto, por ejemplo, en un Vía Crucis de la agrupación en la que nos veíamos con el Señor ya en las puertas, pero al final pues no podía ser, en fin, es cierto, pero luego es una persona que te enriquece muchísimo, un hombre muy muy culto, que te aporta y bueno, y al final todo eso creo que se resume en sus manos y ahora pues en breve lo podréis ver una vez que el Señor pues se convierta en ya no solo de los hermanos de Humilde Paciencia, sino de toda Málaga, ¿no? Hay una frase que dice que quiera Dios que nunca me detenga en lo fácil. Quizás en este caso es un aprendizaje que por parte de todos tenemos que asumir y entender, porque sabemos que el resultado siempre es bueno. José María, volveremos a hablar contigo cuando se haya presentado la obra, ¿verdad, Tadeo? Para analizarla punto por punto y hacer un monográfico de una pieza que sin duda alguna va a enriquecer a Málaga y Andalucía y a España y que estamos deseosos de poder ver. José María, de tus asuntos que hablabas, hacía alusión a los temas de salud, sabíamos que tenías problemas en la mano, en la muñeca o en el brazo. ¿Cómo te encuentras en ese sentido? Pues gracias a Dios estamos recuperándonos desde hace ya unos meses atrás y bueno, ya soltando trabajo que también hace falta y ha perjudicado lógicamente no solamente a este proyecto, sino a otros, ¿no? Uh-huh. Y ya pues gracias a Dios conduciendo, digamos, el camino y bueno, como yo digo, de todo se sale, ¿no? De todo se sale menos la muerte, como yo digo, ¿no? Y bueno, y hacerle con mucha voluntad y pidiendo siempre al Señor todos los días para que nos dé fuerza, ¿no? Y bueno, esto ya, la verdad que ha sido un problema duro, porque cuando te conlleva una lesión en un hombro con un tumor y el dolor pues es insoportable, cuando tuve que dejar varios meses el trabajo y la segunda lesión el siguiente año coincidiendo prácticamente casi la misma fecha con una parálisis en la mano, en el nervio radial y dejar totalmente inmovilizada la mano izquierda, ¿no? O sea, sentir esa sensación de cuando nunca la has tenido, pues imaginar, ¿no? Ya lo puedes imaginar, ¿no? Pues las manos son mi herramienta, ¿no? Las manos, ¿no? Como yo digo muchas veces, un pie, pues como que puedes trabajar con escayolado y de pie, ¿no? Si hace falta, ¿no? Pero las manos, cuando fallan las manos, pues no puede hacer otra cosa nada más que pararte y seguir cuando uno esté recuperado, ¿no? Y pedir siempre, ¿no? Pues nos quedamos también con esos valores del esfuerzo y sobre todo de no rendirse, el esfuerzo por parte del escultor y el no rendirse por parte del hermano mayor de la cofradía de Humildad y Paciencia. Nos quedamos con vosotros dos y vuestro testimonio. Muchísima suerte para esa presentación, estaremos muy pendientes y nos emplazamos, como digo, Tadeo, a un programa monográfico para analizar esta nueva talla del Señor de la Humildad y Paciencia. Muchísimas gracias a los dos por atender a Bajo Palio, Canal Sur. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos. Tadeo, qué historia, ¿verdad? Más se detiene uno en los porque detalles. Además, los hermanos de Humildad y Paciencia deberían de escribirla. Nunca. ¿Por qué? Porque dentro de unos años, para el futuro, estas curiosidades de las dificultades que han tenido es que ha sido como un poco por novela, o serie de Netflix, ha sido larguísimo, por parte y parte se ha pasado mal, seguro que por las dos se ha pasado mal y bueno, son estas curiosidades que seguramente incluso a lo mejor dentro de varias décadas están escuchando este podcast, buscando información sobre qué es lo que pasó con la bendición del Cristo de Humildad y Paciencia. Fíjate que sin darnos cuenta, porque realmente, y los oyentes deben saberlo, ha sido sin darnos cuenta, hemos hablado con la cara y la cruz. Ambas respetables y ambas comprensibles, ¿verdad? Porque a lo mejor en algunos momentos sientes una situación de necesidad donde tienes que afrontar un proyecto, está dentro de tu mandato y lo hemos visto en la primera parte del programa. Efectivamente. Como esa relación, ese matrimonio, pues ha llegado al divorcio. Es cierto. Así que, en cualquier caso, siempre se le presumen a los artistas, o a los artistas buenos, como ese velo, ¿no? De complicación. Yo siempre tengo un argumento, Gonzalo, que las obras buenas que vemos en la Semana Santa, en la artesanía de la Semana Santa,
las conocemos, le ponemos fecha, incluso a otras obras ya de décadas atrás o siglos atrás, pero tampoco sabemos ese parto cómo fue, qué problema hubo. Nos quedamos al final con el resultado de X piezas que son insignias y son estandartes en calidad increíble, pero no nos quedamos con esa intrahistoria que hay detrás de todo esto, ¿no? De cómo se ha gestado y los problemas que ha habido en esa gestación, por lo cual espero que con el tiempo pues quede eso, es una obra notable, sobresaliente en nuestro patrimonio imaginero malagueño, y al final pues con algo de tiempo quedará en una anécdota y no en el sufrimiento que muchos de los miembros de la Junta de Gobierno sabemos que le ha pesado sobre sus hombros, obviamente por ese puesto de responsabilidad que al final tiene que dar la cara con tus hermanos. Y es cierto, por ejemplo, lo que ha comentado Antonio, hubiera sido como un poco redondo a pesar de esos sufrimientos, que el señor hubiera salido en el Vía Crucis, ¿no? Claro, porque era algo, hubiera sido también, como solemos decir coloquialmente, un bombazo, un pelotazo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la historia se ha escrito así la hemos contado, como decía por ahí. Pues hasta aquí llega el Bajo Palio de hoy. Los emplazamos a el siguiente episodio. Tenemos que agradecer, como siempre, a Paco Ruiz, que lo haya hecho tan bien, que haya puesto esos buenos sonidos, que se escuche también absolutamente todo, y por supuesto el contacto, porque también hace parte de esa producción, ayudándonos a Tadeo y a mí. Nos emplazamos a dentro de 15 días, donde seguiremos contando la actualidad de la Semana Santa. Gracias, Tadeo, por ser tan bueno y hablar también y preguntar también de cosas tan interesantes. Pues sí, aquí estaremos. Pues sí, he visto qué humilde la criatura, ¿eh? Aquí estaremos. Nos volvemos a escuchar y nos vuelven a oír en breve en Bajo Palio, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Podcast han escuchado el podcast de Bajo Palio